Bienvenidos, bienvenidas. Este módulo de hoy es, digamos, la base, ¿no? La base de todo el recorrido de este proceso transformador que es la formación de biodanza y viene con el nombre Definición y Modelo Teórico. Así que tenemos aquí con nosotros a Lagri, codirectora de la Escuela Hispánica de Biodanza en Madrid. Y querría comenzar, Lagri, por una pregunta que suele darse cuando dices que eres biodanzante, que es, ¿qué es esto de la biodanza? ¿En qué consiste? Mm. Hola, ¿qué tal, María José? Gracias por este espacio que nos brindas cada vez que impartimos un módulo de la formación del sistema biodanza, en este caso en nuestra querida escuela, la Escuela Hispánica que dirige Maite Bernardel. Y sí, es que esta es la gran pregunta, ¿no? Porque fijaos, ¿no? Un concepto como este, un sistema como este que se practica desde hace 50 años y que todavía no es tan conocido, ¿no? Y cuyo planteamiento es muy revolucionario, ¿no? Porque lo que plantea biodanza es que se produzca una profundísima transformación en el ser humano para que esa transformación alcance a la sociedad y los parámetros que nos rigen como sociedad se transmuten para que volvamos a sentir que somos una identidad biológica que está unida al resto del sistema viviente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo definimos qué es biodanza? Casi ¿Qué es biodanza? nada, sí. Porque es un concepto donde se incluye la danza y se incluye la danza en relación a la vida. Biodanza, ¿no? Bio del prefijo bios, griego, vida, y danza, ¿no? Entendida como esos movimientos y gestualidad que comporta el ser humano y que nacen de su naturaleza biológica, ¿no? Y cómo recomponer nuestra identidad o poder volverla a restaurar, a poder expresar desde ese vínculo profundo con lo que nos hace sentirnos, con lo que nos hace estar vivos y Mm. con esas sensaciones que nos producen el estar vivos. Entonces, quiero decir que es que biodanza tiene una dimensión filosófica, existencial muy profunda, tiene unas bases teóricas, biológicas también muy completas, ¿no? A nivel psicológico, cómo funciona, a nivel fisiológico, cómo funciona, cómo la integramos dentro de todo lo demás que está vivo y que nos rodea, ¿no? Y estamos hablando de sus aspectos biológicos. Y de todas estas fuentes bebe la biodanza y la danza entendida desde una concepción antropológica porque el ser humano ha creado ese tipo de expresión a lo largo de la historia en los diferentes pueblos y culturas. Y es eso, ¿no? Biodanza lo que quiere es recuperar ese sentido unitario del ser humano, de su propia estructura biológica con la comunidad humana a la que pertenezca, esa dimensión social y esa conexión con otros seres humanos y cómo la vida que vive el ser humano está ligada a procesos y a mecanismos presentes en otras manifestaciones de la vida natural, ¿no? Del resto de la naturaleza viviente. Y bueno, pues es eso, ¿no? Utilizamos la música, la danza y las relaciones interpersonales para restablecer esa unidad y ese desarrollo ontológico del ser humano. Y Pero cuando bueno, hablamos, perdón, en este módulo lo que analizaremos son diferentes definiciones, ¿no? Que el propio Rolando Toro ha ido creando a lo largo del desarrollo de este sistema. Ujú. Bien, ¿nos las quieres compartir o mejor asistir a nuestros módulos Lo abiertos? mejor es Este en concreto es asistir. Yo creo abierto. sí, lo mejor es asistir, ¿no? Yo creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Biodanza, danza de la vida. Ujú. Yo creo Bien. que eso puede ser, ¿no? Un poco y cómo biodanza, mediante esta definición, te ayuda a reencontrarte con la alegría de vivir, con el deseo de vivir, con encontrar esas motivaciones que traspasen y trasciendan
los condicionamientos culturales que nos pueden estar apartando de otras motivaciones que son mucho más profundas y que a veces que según el tipo de historia de vida que hayamos tenido, no se llegan a desentrañar totalmente, ¿no? Y se desligan, ¿no? Y se desligan de lo que es nuestra naturaleza biológica, ¿no? Para saber cómo actuar en nuestra vida en función de nuestras necesidades vitales. Es un modo de vivir, ¿no? Es una invitación, biodanza es una invitación a participar de un nuevo modo de vida, de un nuevo estilo de vida, a partir de vivencias intensas que nos induce la danza, la música y la fuerza del grupo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una vuelta a la vida con mayúsculas, ¿no? A Ujú. conectar con la vida que nos merecemos. Y cualquier vida danzante entendería esto que comentas. Pero es verdad que parece tan profundo y grande, ¿no? Que siempre invitamos a probarla, ¿no? Porque es verdad que creo que hasta las palabras se quedan cortas, ¿no? Se quedan cortas, sí, porque ese volver a conectar con la vida a través de sentir el cuerpo, ¿no? De sentir nuestro soporte físico, que es toda nuestra corporeidad, a nivel Mm, orgánico, intraorgánico. Volver a ser capaces de percibir todo ese movimiento, toda esa danza orgánica que está viva en nuestra propia fisiología y a partir de ahí reencontrar y localizar cuáles son nuestros potenciales de salud para mm. poder ampliar nuestra calidad de vida, ¿no? Que es de lo que nos propone Biodanza, aumentar esa calidad de vida sintiendo que somos parte de toda esa conexión orgánica a nivel personal, social y con el resto de la naturaleza y de la vida que hay en el planeta, ¿no? Pues Que es una sí, dimensión como más trascendente en nuestro desarrollo de nuestros potenciales. desde luego algo que genera sin duda es bienestar. Y bueno, como en este módulo hablamos de modelo teórico, ¿cómo podrías? Es complejo el modelo teórico, ¿eh? Yo siempre digo que la biodanza tiene tanto detrás que por eso, bueno, pues requiere de una formación amplia, ¿no? Y que hay que ir viviendo e integrando. Pero si pudieras resumirnos el modelo teórico para que lo entendamos, ¿qué nos trae? Sí, claro, Rolando Toro, como investigador que era, como una persona erudita, era maestro de escuela. Eso también va a ser muy interesante conocerlo, ¿eh? Los orígenes de la creación de la biodanza. eh, y claro, conocer la persona. Tiene un hombre. Ah, no sé. Le dibujaron toche mi monito. Ay, sí, este es mi Pues hijo. sí. Y lo que decía, ¿no? Que este hombre que tenía tantas inquietudes a nivel intelectual y cuando él empieza a darle forma a este sistema, él o sea, quería darle rigor a lo que estaba creando. Y de ahí el crear un modelo, es decir, un soporte que fundamentase, que estructurase la concepción y la creación que él estaba realizando, ¿no? Al idear este nuevo sistema de desarrollo humano. Entonces, el modelo al final es como un esquema, ¿no? Es un esquema donde se plasman todos los elementos que configuran, en este caso, el sistema biodanza. ¿Qué elementos contiene y qué relación hay entre ellos para que esta disciplina, este sistema, funcione? Y lo que veremos es eso, ¿no? Sus componentes principales y cómo los fue desarrollando y cada uno de estos conceptos, Ezequiel. Cada uno de estos conceptos tiene un peso específico y un contenido específico, que en realidad luego todos estos componentes son las unidades didácticas que estudiamos a lo largo de la formación. Cada fin de semana cogemos uno de estos elementos y los analizamos en profundidad. Pero en este módulo vemos
todo ese universo que compone el sistema biodanza, cómo están relacionados entre sí y qué lugar ocupan para que este sistema funcione. Son los fundamentos del sistema biodanza. ¿Qué lugar ocupan en el modelo? ¿Qué relación guardan entre sí? Para entender la globalidad del sistema, ¿no? Y no solo los Entonces, analizamos, ¿no? Los danzamos también. claro, claro, los aprendemos, Incorporamos. Sí. los aprendemos conceptualmente, pero siempre los incorporamos a través de las vivencias, ¿no? Las vivencias basadas en todos estos conceptos y contenidos pedagógicos. Entonces es muy interesante, ¿no? Digamos que es interesante que hay dos ejes fundamentales en ese modelo. Uno es un eje horizontal y otro es un eje vertical. Y entonces, como en estos dos ejes, Rolando Toro plasma cómo estaría y cómo está implícito nuestro desarrollo como seres humanos, nuestro desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que dura una vida, la vida del ser humano, cómo está ahí representada en ese modelo para ir entendiendo cómo se pueden ir desplegando esos potenciales humanos que nos hacen únicos y que nos permitirían vivir en un modelo social diferente al que estamos ahora, en el que estamos ahora inmersos, ¿no? Porque nuestro modelo social y nuestro paradigma se basa en el antropocentrismo y no en el biocentrismo, que es la base de la biodanza, que ese es otro modelo, ¿no? Ese es otro contenido, el principio biocéntrico. Entonces, ¿cómo se puede considerar el desarrollo del ser humano en relación a todas las fuerzas que le rodean y que le condicionan? Entonces, en ese eje horizontal y en ese eje vertical, eh, analizaremos cómo evolucionamos eh, evolutivamente, cómo nos desarrollamos. Ujú. Bien, y por último, Lagri, tras conocer el modelo teórico que esconde mucho más, obviamente, pero para hacernos una idea, está bien con esto. Para poderlo aterrizar, con este modelo teórico, ¿cómo ocurre todo esto dentro de la sesión de biodanza y cómo lo podríamos aplicar a nuestra vida? Muy bien, pues cómo está representado, cómo vivenciamos el modelo teórico, ¿no? En una clase de biodanza. Eh, Realizando una serie de danzas que están ordenadas de manera que pasamos de un estado de percepción a otro, ¿no? Durante la sesión de biodanza lo que se experimenta es que vas a sentirte, vas a pasar por diferentes momentos, momentos de más conexión con la vitalidad, con la alegría de vivir, con la euforia, con la acción, con la determinación, con sensaciones en las que te sientes muy en conciencia de ti, te estás sintiendo en un estado de mayor conciencia de ti, de mucha percepción de ti misma. Y a lo largo de esa sesión, de esas danzas, vas pasando hacia un momento de la sesión donde eh, entras en movimientos que son más tranquilos, más fluidos, donde introducimos otras categorías y tipos de movimiento para que nos van llevando poco a poco a un estado de mayor estimulación del sistema parasimpático y colinérgico. Esto quiere decir que estaremos en esos dos polos, ¿no? En un polo donde estimulamos más nuestro sistema adrenérgico, que es el sistema simpático, y otro momento donde estimularemos nuestro sistema parasimpático para ir entrando en un estado de mayor relajación. Es lo que llamamos regresión. Entonces, pulsando entre un estado y otro, es que realizamos un proceso de renovación orgánica, porque ayudamos a nuestro cuerpo a que restablezca su homeostasis natural. Por eso es tan importante
identidad biológica recuperarla, ¿no? Para poder librarnos de todo el estrés y todo ese cúmulo de, de situaciones aceleradas que vivimos en el día a día y que están resintiendo nuestra capacidad de sentir realmente lo que hay a nuestro alrededor y la vida nos ofrece, ¿no? Entonces, así es como, como transmutamos, ¿no? Cómo hacemos esa transformación durante la sesión, cómo gracias a ese tipo de músicas y de danzas podemos alcanzar un equilibrio y una sensación de mayor armonía dentro de nuestro organismo. Es lo que nos propone biodanza. Y cómo a lo largo de ese viaje que realizamos durante la clase podemos ir desplegando esos potenciales que tienen que ver con la vitalidad, con la sensación de sentirme intensamente viva, con la sexualidad, despertar el deseo de vivir, el placer de vivir, con la creatividad, descubrir que tenemos una capacidad de volver a nuestra curiosidad innata por querer conocer, descubrir y poder crear la vida que deseamos realmente en nuestro día a día, con la afectividad, que es la base para que volvamos a recuperar esa conexión, ese vínculo con todo lo que nos rodea y también acceder a estados de expansión de conciencia mayores, que es la capacidad de trascender, ¿no? De trascender nuestra propia individualidad, nuestro propio ego para sentirnos parte de la comunidad humana y de la especie a la que pertenecemos y todo lo que hay más allá de nuestra especie, ¿no? Entonces, claro que es muy, que se aplica el modelo en la propia vivencia y cómo esas vivencias, semana tras semana, cuando la practicamos regularmente, va a producir cambios significativos en nuestra vida. Me voy a cuestionar hábitos de mi vida, si son saludables, voy a tender voy a tender a cada vez incorporar en mi vida a querer tener más salud, Mm. incorporaré más hábitos saludables, empezaré a cuestionarme la alimentación, el tipo de relaciones sociales que establezco, si son nutritivas para mí realmente, eh, a contemplar la afectividad como, como, una fuente, como, como, una vía que debía regir la ética, ¿no? De la convivencia entre las sociedades, en fin, yo creo que ahí tenemos todo un vasto y amplio abanico de posibilidades de desarrollar nuestra vida de una manera mucho más coherente, ¿no? Entre lo que soy a nivel biológico, lo que soy a nivel social, lo que soy a nivel comunitario, lo que soy a nivel ecológico. Y esa es un poco la propuesta. Pues sí, este módulo, como decíamos, es básico y a la vez es necesario entender esto y más que nada vivenciarlo, ¿no? Y yo doy fe de que tú vives este modelo de forma muy coherente, Lagri, aunque no sea Bueno, fácil en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y como biodanzantes cada vez intentamos dar pasitos para acercarnos a poner esa vida en el centro, que es lo que nos propone la biodanza. Así que esperamos que os haya servido esta información y como no, siempre tenéis las puertas abiertas en nuestra maravillosa escuela hispánica de biodanza. Y un placer. Hasta la próxima. Gracias, Lagri. gracias a ti, María José. Un abrazo. Un abrazo.